Hay dos versiones de la fundación de Tenochtitlan, la histórica y la otra es la mítica, simbólica. Sabemos que ellos vienen huyendo de Chapultepec, donde han tenido conflictos y demás, y finalmente llegan aquí, en medio del lago, que eran territorios de Tezosomoc de Azcapotzalco. Este señor era el que tenía el control de todo esto. Cuando Tenochtitlan se libera de Azcapotzalco, de Tezosomoc, no va a decir, oigan, es que estábamos metidos. No, que quieren darle un aspecto de relación con los dioses. Dicen, el lugar donde encontremos a nuestro dios Huitzilopochtli, al águila parada sobre el nopal, ese es el lugar donde debemos fundar Tenochtitlan. En 1958, Carlos Fuentes escribió su novela La región más transparente, en la que convierte a la Ciudad de México en el protagonista absoluto de su relato. Entonces, la ciudad aún era abarcable, se podía captar como un todo. Hoy en día, el Distrito Federal y la zona conurbada es una asamblea de ciudades, desafía el entendimiento humano. Sin embargo, esta ciudad tiene un centro de centros. A partir de 1978 se empezó a explorar el Templo Mayor. Aquí se reúne el México prehispánico del año 1 Conejo, cuando gobernaba Moctezuma Ilhuicamina, y también el mundo colonial que circunda esta plaza. Es también un espacio donde podemos comprobar el hundimiento progresivo de la Ciudad de México y uno de los sitios más visitados por los descendientes de los aztecas. La tribu posmoderna encuentra aquí su axis mundi, el eje del mundo que viene de muy lejos. El Templo Mayor era el principal templo mexica. En él tenemos dos partes, una dedicada a Huitzilopochtli, que es la parte, digamos, de la izquierda. En cambio, del otro lado tenemos la presencia del agua, es decir, del dios Tlaloc, el agua, la vida. Para el mexica, este edificio representaba dos grandes montañas. Por un lado, el Tonacatépetl, o sea, el cerro de los mantenimientos, el cerro en que se conservaban en su interior el agua, los granos que iban a alimentar al hombre. Y, por otro lado, el cerro de Coatepec, o sea, el lugar donde nace Huitzilopochtli, va a combatir contra los enemigos y vence a Coyolxauhqui. Entonces estamos, en efecto, en el centro, que además está ejemplificando una cosa muy interesante. La base económica sobre la que se sostenía Tenochtitlan. O sea, por un lado, no es nada más Huitzilopochtli, sino ¿qué implicaba Huitzilopochtli? Era el dios de la guerra, era el dios solar. Entonces, por lo tanto, es todo aquello que implica dominio, sometimiento del enemigo, tributo que traían a Tenochtitlan, por un lado. Y por el otro, todo lo que iba relacionado con el agua, con la tierra, la producción agrícola, la lluvia, ¿no? Entonces tienes ahí, pues, ejemplificados lo que es la necesidad de un pueblo expresado a través de todo este elemento superestructural. Una cosa que también
también suele ser ignorada es que al ser este axis mundi, centro del mundo, el Templo Mayor también congrega mucha información, no solo sobre lo que pasaba aquí, sino sobre la periferia, sobre los pueblos que eran tributarios de los aztecas e incluso también sobre culturas anteriores, porque también los aztecas coleccionaban obras de otras culturas. Entonces, ¿qué nos puede decir el templo también de lo que era este gran mundo prehispánico, de las periferias y de otras épocas? Bueno, aquí estás tocando un punto que es fundamental y es el de cómo aprendieron el tiempo de los otros y el tiempo mismo de ellos. Por un lado, había el control, el dominio de toda una periferia, de una serie de ciudades, de culturas que se extendió y era un control sobre todo militar, de imposición, ¿no? Era un tributo que tenían que pagar periódicamente a Tenochtitlan. Sin embargo, hemos encontrado en las excavaciones, por ejemplo, ofrendas en las que hay objetos que representan muchas de estas regiones, pero también objetos más antiguos, ¿no? Inclusive hay algo muy interesante, cómo llegaron a copiar, por ejemplo, edificios de forma teotihuacana, pintura de forma teotihuacana, esculturas que recuerdan a los dioses viejos que se encuentran en Teotihuacán. Y, o sea que se apoderaron de ese pasado también y lo hicieron propio. Llegan a hacer peregrinaciones a Teotihuacán. Ya Teotihuacán estaba destruido, ya había desaparecido, había sido incendiado, acabado, asolado. Y, sin embargo, ellos iban porque sabían, veían ciertos vestigios que les decía que allá había habido una gran ciudad, ¿no? No sabían quién la hizo. Entonces dicen, pues fueron los dioses. En un principio los aztecas eran un pueblo débil, inseguro y advenedizo en el Valle de México. Tenemos la idea del imperio azteca ya consolidado en tiempos de la conquista. Sin embargo, en su origen, ellos buscaron hacerse de referentes para agrandar su cultura. Esta pieza representa el aprendizaje de una tradición. Tiene una clara inspiración tolteca. El chacmol es una figura que encontramos entre los mayas itzáes. Fue una ciudad de referencia para los aztecas junto con Teotihuacán. Teotihuacán representaba la herencia divina. Los aztecas se forjaron una tradición a partir de estas dos ciudades que admiraban. Un pueblo que aprendió de los otros, incorporó sus tradiciones. Los aztecas, como tantas otras civilizaciones, empezaron desde pequeños. A principios del siglo XX no se sabía con exactitud cuál era la ubicación del Templo Mayor. Se especulaba que si estaba debajo de la Catedral Metropolitana, se especulaba que si estaba debajo del edificio de los Marqueses del Apartado. Y fue don Manuel Gamio quien en realidad estableció el lugar en que se encontraba el templo. Él es el que establece y dice que estamos ya en el Templo Mayor. Pudo excavar precisamente en el sector, digamos, al sur del Templo Mayor, encontrando una gran cabeza de serpientes, y esto ocurrió allá por 1913-14 aproximadamente.
Cortés había sido muy hábil. Seguramente él fue informado de lo que significaba el Templo Mayor. Y entonces, claro, después de la lucha armada, como bien sabes, viene la lucha ideológica, que yo creo que es más ardua que la armada. Quieren borrar toda evidencia de lo que es el templo, y el templo es arrasado. Más aún, Cortés, cuando ya instaura la capital de la Nueva España, lo hace tomando como referencia el Zócalo. O sea, borra totalmente lo que era el espacio sagrado del mexica. Y no construye sobre este espacio, No. sino al lado. Exactamente. Que es una decisión estratégica muy interesante. La decisión de él es, digamos, político-religiosa, ¿no? Por un lado, quiere quedar en el lugar donde había el poder mexica, y por el otro lado el religioso. Es decir, habría que arrasar todo esto e instaurar digamos, el poder de los ángeles, como he dicho por ahí en alguna ocasión, en lo que es ahora la catedral, ¿no? Entonces se establece el poder divino en la primera catedral, el poder humano ya sobre el palacio de Moctezuma. Ahí está lo que va a ser la Casa de los Virreyes, ¿verdad? O el Palacio de los Virreyes, y la gran plaza, lo que es hoy el Zócalo. En parte del sagrario se utilizaron piedras de tesontle, seguramente provenientes ya sea del Templo Mayor o de algunos edificios mexicas que se encontraban en este lugar. Aquí tienes, por ejemplo, lo que es el cuerpo de una serpiente por abajo, donde tiene estas estrías, digamos, ¿no? Pero mira en qué se convierte, en una columna colonial. O sea, el encuentro de dos mundos en piedra. Ahí lo tienes. O sea, cómo queda, digamos, sometido, por decirlo así, el aspecto prehispánico y cómo prevalece este elemento colonial. Pero en última instancia prevalecen ambos. Claro. Ahí está. Indagar el pasado significa desandar un laberinto en el tiempo. Los primeros cronistas de Indias contemplaron perplejos el paisaje de Tenochtitlan. Los soldados españoles que habían hecho la guerra de Italia compararon a la ciudad con Venecia y sus canales. Posteriormente, los curas ilustrados, los primeros antropólogos del Nuevo Mundo, trataron de entender la mentalidad de los pobladores de estas tierras, por un lado para evangelizarlos mejor, pero también como un acto de restitución cultural por las muchas cosas que había destruido la conquista. Los mexicanos modernos hemos llegado a través de sucesivos filtros al pasado mexicano. No tenemos claves directas ni vías de acceso. Debemos reconstruir un laberinto. El Templo Mayor es un reloj de piedra. Sus horas vienen de muy lejos. Sin embargo, hay una elocuencia que podemos ir entendiendo a través de las piezas que aquí se recuperan. Así como el Templo Mayor había sido nuestro universo de estudio desde que se descubrió todo esto, ahora nos íbamos a ampliar a lo que era el gran recinto ceremonial mexica, ¿no? Pudimos o hemos podido a lo largo de este tiempo ir encontrando partes, ¿verdad?, de vestigios arqueológicos. Acuérdate que es una ciudad sobre otra. Las calles del centro representan una superficie imaginaria. Debajo de ellas, la ciudad sigue viviendo. El lago fue enterrado. Luego fue enterrada la ciudad azteca.
Lo que está sumergido es tan variado como lo que salta a la vista. En los pasajes del centro, las tiendas ofrecen antojitos, bisutería hecha en Hong Kong, remedios que todo lo curan, santos sumamente especializados. Bajo tierra, las cosas no son muy distintas. La palabra náhuatl tianguis perdura en el español de México y sirve para designar a un mercado donde todos los productos son posibles. Nuestra ciudad es el laberinto donde un extenso tianguis domina la superficie para cortejar a los compradores del presente y donde otro tianguis, no menos extenso, domina el subsuelo para cortejar a los buscadores de pasado. Ahorita los empujamos. ¿Qué huele? ¿Cómo estás? Es una propuesta lo que estamos haciendo, ¿no? Para ello nos basamos en diferente información, como son las fuentes históricas, Fray Bernardino de Sahagún, que ubican en el Calmeca, en el extremo noroeste del recinto sagrado de Tenochtitlan, pero también con base a los hallazgos, como son estas almenas, que son 7 de 2,38 metros de altura por 1 metro de ancho, ¿no? Son en forma de caracol cortado. Entonces estos remataban la parte superior del edificio. Y el Calmeca, de acuerdo a las fuentes, aparece así, ¿no? En las representaciones que existen, como aparece en el Códice Mendocino, hay una representación del Calmeca y tiene estos elementos en la parte superior. Y el caracol era un símbolo muy asociado a Quetzalcóatl, que además tenía que ver con la sabiduría, etcétera, ¿no? Entonces, muy probablemente la idea de él sea correcta, de que los vestigios que estamos viendo arquitectónicos, pues pertenecían a esa escuela de los nobles mexicas. Aquí en este espacio se pudo constatar, digamos, los 3 niveles de ocupación, el prehispánico, el colonial e inclusive el actual, ¿no? El del siglo XIX, inclusive el XX, ¿no? ¿Y estas excavaciones más o menos de cuándo son, Eduardo, las de catedral? Sí, mira, nosotros entramos, ahorita te voy a explicar eso, en 1990-91 pudimos entrar debajo de todo a lo largo y ancho de catedral a través de más de 30 pozos que se abrieron a lo largo de la nave y pudimos bajar y detectar una cantidad de edificios, porque ¿qué ocurría? Se estaba presentando la venganza de los dioses, maestro. Resulta que Catedral se iba hundiendo, igual que todo el centro histórico, solo que Catedral tenía abajo cuñas y entonces se iba asentando diferencialmente. No se hundía no. al mismo tiempo, era como un barco que estaba a punto de quebrarse. Sí, exactamente, en varios puntos. Cuando pudimos entrar vimos cuál era el motivo. Había grandes edificios prehispánicos abajo, ¿no? La revuelta y entonces, de los dioses. Claro, imagínate, era la venganza de los dioses, no estaban tumbando la catedral. Es aquí, ¿verdad? Sí, es por aquí. Vengo ya. ¿Cómo entramos al Mictlán? A Mictlán nos vamos subiendo. Estamos abajo ya de la catedral. Sí, del Sagrario Metropolitano, claro. Cuando empiezan a destruir todos los edificios que había aquí, ¿verdad? Quizá el Templo del Sol, que se supone que estaba debajo del Sagrario, empiezan también a aprovechar toda esa piedra para la construcción. Quedan sepultados algunos vestigios.
Mira, Juan, wow. Aquí tienes, para empezar, muy simbólicamente, observa esto que es muy interesante, el pilote colonial entrando, destruyendo el monumento prehispánico. Claro, y esto no se alcanzaba a ver porque es Claro. el basamento Claro, de la catedral. claro. Entonces, Y observa también el gran Chalchihuite, ¿verdad? Con sus 4 números en los alrededores, el número 4, ¿verdad? Empotrado en parte de lo que es el muro de este edificio. el Chalchihuite es un adorno circular. Sí, ¿no? sí, sí. Eso es lo que representa. Exactamente, es la representación De la abundancia, la belleza. del jade, sí. ¿me entiendes? Del Sí, siempre tiene un sentido decorativo. Exactamente, ¿no? Entonces, fíjate cómo se conservó muy bien empotrado en el muro del Templo del Sol, que es el que pensamos se encontraba precisamente en este lugar, debajo de la catedral, ¿no? Y del sagrario, más en concreto. Y aquí vemos lo que tú mencionabas de la venganza de los dioses. Sí. La piedra le va ganando la batalla a la madera en algún momento. Bueno, ahí tienes muy gráficamente cómo digamos, el pilote colonial va a destruir el templo, pero cómo el templo persiste. Y ya no te agrego, gracias a la arqueología. Cada cierto tiempo un dios prehispánico sale a la superficie. La arqueología en la Ciudad de México ha estado marcada por la emergencia de chicas bravas. La Coatlicue fue descubierta en 1790. Era un anuncio de la Tlaltecutli que se encontraría en la Ciudad de México en 2006. Su principal objetivo era el devorar a los cadáveres de los individuos. Eduardo Matos informó también que como lo dijeron Después, el 28 de febrero, el presidente de la República, el licenciado José García. También la hija de Coatlicue, Coyolxauhqui, emergería del subsuelo en 1978. De la luna, la diosa Coyolxauhqui, la de los cascabeles en las mejillas. Los dioses no dejan de brotar en el centro de centros. Si pasas por ahí, cierra los ojos. Escuchas un crujido bajo la tierra, un dios quiere salir. Leonardo, aquí estamos descendiendo en el tiempo, bajando de el 2012. ¿Hasta dónde vamos a bajar aquí? Hasta el año 1500 aproximadamente, a la época de Ahuizotl. ¿No? Ahuizotl fue uno de los más poderosos señores. Esto ya es el año 1500. De Tenochtitlan. Sí, estamos aquí 1500, 1502. Ajá. Y esta etapa es la que mejor se conserva, porque la siguiente que construyó Moctezuma fue prácticamente destruida por los conquistadores Pero de españoles. alguna manera la protegió a esta que estaba abajo. Sin duda. ¿no? Sí. Y conforme tú vas más abajo y más abajo en la excavación, vas a encontrar etapas mejor conservadas. ¿Por qué? Porque la pirámide crecía como una matrushka rusa o como una cebolla en capas, de manera que las capas más antiguas son más pequeñas, pero están mejor conservadas. Si nos fuéramos para abajo, ¿hasta dónde llegaríamos nosotros? Pues podríamos llegar al siglo XIV. Esta ciudad es relativamente reciente, sobre todo si la comparamos con Tula o nos vamos más atrás con Teotihuacán o Cuicuilco. Claro. Esta ciudad se fundó aproximadamente en el 1325, esa es la fecha que se maneja, hay otras fechas. Sí. Y murió en 1521, es decir, en una ciudad que vivió escasos 200 años. Claro. Excavar en Tenochtitlan
equivale a excavar en otras ciudades del mundo antiguo como Roma, como Alejandría, como el mismo Estambul, ¿no? Donde estas grandes capitales, ¿no?, fueron cubiertas por toneladas de asfalto y concreto y hoy se encuentran sepultadas bajo grandes metrópolis, Claro, ¿no? ahora Ese es Tenochtitlan. Nosotros hacemos la broma que mis colegas que trabajan en el área maya llegan a caballo a la excavación y nosotros tomamos el metro. ¿Cuáles son las grandes desventajas de trabajar en una ciudad? Que el lugar de donde tú excavas no se selecciona por criterios científicos para responder una pregunta, sino que tú excavas siempre donde alguien más está haciendo, ¿no?, una gran zanja. Por poner un caso, siempre vamos los arqueólogos a la saga de los ingenieros. Sí, ¿no? que son los arqueólogos accidentales en este país, Exactamente. porque para poner, no sé, líneas telefónicas o líneas ahora para computadora, lo que sea, abren, encuentran un escalón y ahí entran. Exactamente, ustedes. vamos nosotros a trabajar donde se está construyendo una línea de metro, donde se está tendiendo un cableado de fibra óptica, etcétera, ¿no? El otro gran problema entonces es que estamos limitados en el espacio. No podemos hacer excavaciones extensivas, amplísimas como las que se hacen en otros sitios. No estamos supeditados precisamente a esas pequeñas ventanas hacia el pasado que son pozos y trincheras, de manera que nuestra visión de la antigua Tenochtitlan, una ciudad, imagínate, de 13,5 kilómetros cuadrados de superficie, es totalmente fragmentaria. Todos sabemos que estamos poco a poco sumando piezas, un rompecabezas que, estamos claros, nunca vamos a completar, ¿no? Además, imagínate, excavar en el centro de la Ciudad de México te da mucha información sobre el Palacio de Moctezuma, sobre el recinto sagrado, pero poco sabemos sobre la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. Oye, ¿y estos escalones a dónde conducían? Bueno, estos son los escalones de la sexta etapa del periodo de Ahuizotl. Ahuizotl gobierna de 1486 a 1502. Son los 9 primeros escalones de la plataforma del Templo Mayor. Sobre esta plataforma estaba construida la pirámide doble, que como todo mundo sabe estaba dedicada al sur, al culto de Huitzilopochtli, al norte, al culto de Tlaloc, ¿no? Es en esa obsesiva dualidad de la religión mesoamericana, siempre la parte del sur asociado con el mundo masculino, diáfano, solar, cálido. En cambio, el lado femenino, en este caso el de Tlaloc, ¿no?, es asociado con lo frío, el inframundo, lo acuático y sin duda lo femenino, ¿no?, la mujer. Y la fertilidad también. Exactamente, ¿no? Entonces, hasta arriba tienes que imaginar que esta enorme pirámide estaba coronada por estas 2 capillas, la de Huitzilopochtli y la de Tlaloc, y que para esta etapa la pirámide tendría unos 45 metros de altura, es decir, la elevación del Ángel de la Independencia o de la pirámide de la Luna para tener una referencia más próxima. O sea, son los primeros 9 escalones de muchos. ¿Cuántos eran? Bueno, son 9 más, por las referencias de los conquistadores españoles, 113, 114 en total, ¿no? Es decir, estamos hablando de unos 120 escalones. Me gustaría que nos mostraras la cámara donde apareció Tlaltecutli y donde no? siguen apareciendo cosas, y ya también para que veamos lo que sí se puede hacer en arqueología, que es muchísimo, Claro aquí que en sí, el centro de la ciudad. Vamos allá adentro, ¿no? Aquí estamos enfrente de lo que era el Templo Mayor. Aquí estamos al pie de la pirámide estaba justo enfrente de nosotros. Y en este espacio era donde se congregaba todo el pueblo, todos los fieles, Era un espacio a rendir culto un público. espacio público. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con el otro espacio? La cúspide de la pirámide, ahí solo podía acceder el gobernante supremo, el Cihuacóatl, que era el segundo a cargo, ¿no?, del poder,
podía estar ahí los sacerdotes, las víctimas de sacrificio, sin duda alguna, pero pocos podían subir a la pirámide. En cambio, la masa, el pueblo, los fieles, se congregaban justo aquí donde estamos nosotros, es decir, al pie de la pirámide. ¿Y Tlaltecutli estaba a este nivel? Estaba al nivel de la plaza, podía ser tocado por los fieles mismos. La representación más espectacular que se conozca de la divinidad de la tierra, en este caso en su advocación femenina. Al poco tiempo de que fue descubierto, ¿no? Movimos ese monolito, lo llevamos al nivel de la calle, obviamente con ayuda de grúas especiales, con un doble propósito. Por un lado, restaurarlo, ¿no? Recuperar el cromatismo, esa capa pictórica que lo hace un monumento único en su tipo, y por el otro lado, excavar aquí. Todo lo que ustedes encuentran aquí tiene un valor muy especial porque es una especie, digámoslo así, de pozo sagrado. Sí, bueno, con nuestros colegas de la UNAM, por ejemplo, con el doctor Barba, hicimos aquí una cantidad enorme de estudios de geofísica. Estábamos persuadidos de que iba a haber un gran contexto funerario, porque las fuentes son muy claras al indicar que los gobernantes al morir eran cremados al pie de la pirámide y que sus cenizas eran enterradas en esa área, es decir, donde nos encontramos. Pero ¿qué es lo que encontramos aquí? Hallamos una ofrenda de dedicación, que es la ofrenda más grande que hayamos encontrado jamás aquí en el centro histórico. En los 34 años del proyecto es el depósito más rico, en el cual descubrimos más de 15,000 objetos. Es la ofrenda que hicieron los sacerdotes, ¿no? Justo para consagrar el espacio que iba a ocupar el monolito. Entonces tienes un poquito, reconstruyendo la acción, tienes que imaginar a los mexicas haciendo esta gran excavación, construyendo la caja. Llega el día de la gran ceremonia, depositan todos los dones a la diosa de la tierra, tapan esa caja con grandes lápidas, rellenan el espacio y todo concluye con la colocación definitiva del monolito de la diosa de la tierra. El sacerdote seguía una liturgia, colocaba todos los objetos siguiendo, por ejemplo, secuencias verticales, es decir, capas. Hasta abajo, por poner un caso, ponía arena marina, conchas, caracoles, de manera que reproducía el inframundo acuático. Luego ponía una serie de animales relacionados con la superficie de la tierra, por ejemplo, tortugas, jaguares, pez sierra. Y en la parte superior colocaba aves que obviamente remitían a los cielos superiores. Entonces había un orden simbólico muy claro. De manera que una ofrenda en este sentido es un cosmograma, ¿no? Como te decía, es una representación en miniatura del universo. En esta ofrenda lo que pueden ustedes observar pues son toda suerte de conchas y caracoles. La gran mayoría, en este caso específico, del Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque esta ofrenda es muy tardía, ya está asociada a la época de Ahuizotl, y Ahuizotl, ese soberano tan importante de Tenochtitlan, emprendió las conquistas hacia el sur, hacia la costa pacífica de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas, de manera que en las ofrendas vemos precisamente cómo el imperio se va expandiendo. Y esto nos hace suponer que hay otras más aquí, otras ofrendas aquí. Sin duda, de hecho, este es un ejemplo que vemos ahora, pero encima de ella había otra, y encima de ella aquí encontramos otra. Y si seguimos excavando sobre este eje, que es el eje principal de la pirámide, hallaremos muchas más. Por ejemplo, en esta parte, ¿no? Justo abajo de una intrusión de 1994, aquí hay basura moderna, se ve el plástico, ¿no? Aquí encontramos el esqueleto de una águila arpía, que es muy rara aquí en Tenochtitlan. Eso es un animal que vive en la selva, y lo descubrimos justo sobre el eje fundamental de la pirámide.
Entre las muchas ofrendas que ha recibido el Templo Mayor, la más posmoderna de todas fue la de un coche que entró por esta calle en exceso de velocidad y saltó hasta la pirámide. Iba tripulado el coche por un conductor profundamente borracho que sin embargo dejó una prueba arrolladora de lo que pueden ser las ofrendas en nuestra época. Un testimonio votivo de que a esta ciudad le hacen falta lugares de estacionamiento. En la Edad Media europea hubo una larga tradición en tapices, en cantares, en narrativas que hablan del hombre salvaje, un hombre peludo que daba rienda suelta a sus instintos. Era la figura bárbara contra la cual podían medirse. Y una cosa muy interesante que produjo el descubrimiento de América fue que disolvió la figura del hombre salvaje. Roger Bartra ha advertido que a medida que se habla de los indios en el Nuevo Mundo, se deja de hablar del hombre salvaje. Pues bien, en esta lámina vemos coexistir ambas interpretaciones. Por un lado, la barbarie protagonizada por los indígenas del Nuevo Mundo. Se exageran los sacrificios humanos con un río de sangre. Y por otro lado, la figura del salvaje medieval, que todavía está presente. Estos dos custodios se van a ir borrando a lo largo de la historia y va a quedar como único elemento de otra edad el salvaje americano. Aquí vemos dos formas de distorsionar la figura del otro. Este es nuestro laboratorio de conservación y análisis de suelos y sedimentos, y lo que pueden ver aquí ustedes es una muestra muy pequeña de los objetos que están recién, ¿no?, siendo recuperados de la excavación, ¿no? Y lo que es impresionante no solo es la riqueza de los objetos, sino la diversidad, ¿no? Tienes un poco de todo. Otra cosa que es muy común son los restos humanos víctimas de sacrificio. Encontramos hombres y mujeres, encontramos adultos y niños, y todos ellos víctimas del sacrificio. Por ejemplo, por decapitación, encontramos los cráneos con las primeras vértebras cervicales, y también tenemos niños que al parecer fueron degollados en honor al dios de la lluvia. En el caso particular de estos, efectivamente, están, ¿no?, perforados en los temporales, lo cual demuestra que alguna vez estuvieron exhibidos en el Zompantli, es decir, aquí a unos cuantos metros, y que después fueron reutilizados. Se les hicieron ojos, ¿para qué? Para representar al dios de la muerte, ¿no?
Nosotros, desde el punto de vista científico, hemos corroborado 100% la existencia de estas prácticas sacrificiales. No solo tenemos los restos de las víctimas, sino tenemos el instrumento sacrificial por excelencia, que es el cuchillo de sacrificio. Tenemos otros que son cuchillos que llamamos votivos, es decir, que nunca fueron utilizados para el sacrificio, sino que se enterraban en las ofrendas, ¿no?, representando a dioses específicos, ¿no? Aquí tenemos a un dios particular, ¿no?, con una base de copal y que tiene colmillos y ojos, ¿no? Es claro que esto no lo usaron en las ceremonias de sacrificio. Los cuchillos de sacrificio no son de obsidiana. ¿Por qué los hacían de pedernal? Porque es mucho más dura, mucho más resistente la piedra y alcanza, no tanto como la obsidiana, pero alcanza un filo considerable, ¿no? Estas piezas obviamente son para la práctica del sacrificio humano, para la extracción fundamentalmente del corazón, aunque hay otras maneras de sacrificar a las víctimas. Son devoradores de sangre, ¿no? Y la sangre sin duda es lo que revivifica a los individuos, a los dioses, y que hace que la máquina universal siga su curso, ¿no? Siga trabajando, ¿no? Los 9 niveles del inframundo prehispánico se asocian con los 9 meses de gestación. En numerosos entierros, los esqueletos tienen posición fetal, regresan al útero materno, de modo que para los aztecas el final del tránsito vital es el origen también de la vida. La arqueología pasa por este mismo tránsito. Se trata de ir hacia el final en el tiempo para recomenzar su explicación. Ha habido muchas especulaciones sobre cuál era el significado de esta casa, a qué uso servía, y tú te decantas por la posibilidad de que sea un lugar de ritos de paso, de los gobernantes, por ejemplo, de ritos de purificación, imitando al inframundo en una parte oscura, ¿verdad?, donde se pueden estar en ayuno, pueden hacer autosacrificio, en fin. La conclusión a la que yo llego, que obviamente como en arqueología sucede, no es nunca una conclusión definitiva, es precisamente que este recinto se dedicaba a la última ceremonia asociada con un tlatoani, con un soberano, y a la primera. La penitencia que hacía el sucesor, ¿no?, recién electo, pero antes de la entronización. La Casa de las Águilas tiene 2 salas, una ala al norte asociada con el inframundo y otra ala que está hacia el oriente, que tiene que ver con el renacimiento del sol después de su paso por el inframundo y cuyo acceso está flanqueado por 2 imágenes que, según varias interpretaciones, se trata de la representación del dios del sol en el amanecer. El acceso era altamente restringido, evidentemente. Sin ¿no? duda. O sea, el que llegaba aquí era un aspirante a gobernante. El soberano recién electo. Los fieles que estaban en la plaza nunca se enteraban qué acontecía aquí adentro. Tú podías acceder a la Casa de las Águilas desde esta escalinata que tenemos aquí, venías desde el nivel de la plaza, penetrabas por un gran pórtico que estaba aquí y tenías que trascender esta gran puerta que estaba flanqueada por las 2 imágenes de estos personajes vestidos como águila real.
Cuando nosotros hicimos el análisis químico de los pisos, encontramos precisamente grandes concentraciones de albúmina, es decir, de sangre, en torno a estas banquetas. Esta es un área de penitencia y el principal acto penitencial, ¿no?, de Mesoamérica, sin duda, es obtener y ofrecer la sangre propia, ¿no? ¿Y la duración del rito se puede saber? Bueno, las fuentes todas mencionan que duraba 4 días y 4 noches. ¿Cómo regresaba la gente? Bueno, en realidad esa secuencia comenzaba al norte, porque el norte está asociado con el inframundo. Sí. Entonces accedía al norte por allá, llegaba a todo este lugar relacionado con el inframundo, hacía un recorrido posiblemente a través del edificio para salir por el ala este que tenía que ver con el amanecer. Sale después de hacer la penitencia transformado, es un semidios, ya no es un ser humano. Y después venía toda la ceremonia ya de investidura y de coronación, la cual tenía lugar en el palacio, es decir, en el lugar donde hoy día se encuentra nuestro Palacio Nacional.